Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad, oh, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Lo que le proponemos para hoy son dos temas. En el segundo bloque vamos a estar hablando de la importancia de los seguros. ¿Por qué y para qué tener seguro? De la importancia de tener un buen productor de seguros, de una buena compañía de seguro también. Este tema lo vamos a estar hablando con el contador Juan Pagliano, quien es el gerente de la unidad de negocio de Sancor Seguro en la provincia de Córdoba. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando de economía, cómo se está viendo la marcha de la economía del presidente Milei en esa macroeconomía, con el contador Manuel Tagle, aprovechando su estatus de presidente de la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la percepción que tienen los empresarios acerca de la marcha de la economía, entre otras cuestiones? A quien ya pasamos a saludar. Contador, ¿cómo anda? ¿Cómo le andás? va? Un gusto estar contigo. Un Gracias placer. por venir. Muy bien. Bueno, llega fin de año y siempre generalmente es tiempo de balance en todos los estamentos, digamos, y en todas las cuestiones. Pero en la economía, aprovechando su estatus de presidente de la Bolsa de Comercio, ¿cuál es la percepción que tienen los empresarios acerca de la marcha de la economía? Sí, esto de estar haciendo un balance de la economía y mirando los índices y los resultados es típico de un país como el nuestro, que ha estado tantos años acosado por la intervención del Estado, las regulaciones, y que ha generado volatilidades con los déficits fiscal en el funcionamiento de la economía. Y eso requería que uno hiciera un alto y dijera, bueno, ¿cómo ha sido el año? ¿Qué perspectivas tenemos para el año que viene? Pero ahora, con lo que hemos vivido en el 2024 y 2025 con el presidente Milei, creo que ha sido muy auspicioso porque ha iniciado un proceso de ordenamiento de la macroeconomía, sobre todo un proceso de estabilización de la moneda, de estabilización monetaria, el control de la inflación. Él recibió un gobierno que el ministro Massa y el presidente Fernández habían realmente recalentado la economía para ganar las elecciones, emitiendo mucho dinero y otorgando muchos subsidios a los electores, a los votantes. Y eso alguien lo tiene que pagar. Y eso indudablemente que la economía argentina ya estaba completamente desequilibrada. Tenía déficit fiscal muy importante, casi el 8% del Producto Bruto Interno. Y bueno, Milei tomó con una proyección de inflación en el mes de diciembre del 23, una inflación que podía estar caminando al 300% anual y quizás más si esto no si no se tomaban las medidas correctivas rápidamente. Y él, con un riesgo país arriba de los 2.000 puntos. 2.000 y pico de puntos, bueno, siempre son correlativos. Cuando hay un proceso de desorden macroeconómico, desorden fiscal, desorden monetario, como tenía el país y como introdujo el kirchnerismo, porque el kirchnerismo ha sido muy proclive a estas políticas para poder captar las voluntades electorales y para también dejar el país condicionado a los futuros gobiernos. Una bomba, lo que se llama metafóricamente. Exactamente. Cuando uno ve lo que pasa en las cajas de jubilación, lo que pasa en todos los sectores de la economía, uno advierte las políticas subyacentes del kirchnerismo para dejar el país realmente minado, como decís vos. Y eso es lo que hubo que desarmar. Y lo primero que se hizo fue atacar el déficit fiscal, bajando el gasto público y bajándolo de una manera quizás torpe, porque no hay otra forma de bajarlo, quizás muy sutil, porque si querés ser muy sutil no lo bajas. No lo bajo, sí. Y Obra además, pública y jubilaciones fueron los dos sí, factores. y es lo que más rápido puede influir en el control monetario. Por supuesto que eso es en una primera etapa, después hay que ir ajustando cosas para seguir insistiendo con otros gastos que hay que reducir, pero lo primero que se hizo fue equilibrar el déficit y eso fue una contribución enorme que hizo Milei hasta llegar inclusive al superávit fiscal. Llegar al superávit fiscal, que creo que el único que lo tuvo fue unos meses o un año, fue Néstor Kirchner en el 2003, sí.
porque después de la explosión de la convertibilidad, que el dólar se fue de 1 a 3, se generó una situación de pobreza muy elevada en la sociedad, y entonces le permitió al gobierno tener superávit fiscal transitoriamente. Después, por supuesto, ellos continuaron o introdujeron la política de la demagogia, del subsidio. De la maquinita, y darle la maquinita. ¿Y con qué se financia eso? Con impuestos ya no se puede más, entonces hay que emitir moneda. Tampoco hay crédito en la Argentina por la historia nuestra de default, de falta de cumplimiento, que son cosas que hay que revertir. Y bueno, Milei lo está intentando ahora colocando deuda a nivel internacional, colocó 1.000 millones el otro día, creo que va a poder colocar más para pagar el primer vencimiento del año en enero de 4.500 millones de dólares. Es decir, se va a endeudar, pero para pagar deuda. Sí. Y creo que, bueno, es muy auspicioso lo que ha sucedido, que tengamos una inflación ahora que esté en el orden del 2 y pico por ciento. Sí. Llegamos al 1 y pico alto, pero ahora se escapó un poco más. Pero es imposible que un país pueda en un año y medio... Cuando Israel, por ejemplo, llevó 7 años. 7 años, casi 7 una años, década. sí. Entonces, Japón le llevó 10 años. Pero yo creo que Argentina era tan grande el desorden que digamos, el remedio para corregir los desequilibrios fue tan importante que se puede lograr un resultado un poquito más rápido. Y eso es lo que hemos visto en este primer año y medio, 2 años, Sí. que la inflación está más o menos controlada. Por supuesto que tener 2% de inflación mensual es todavía alta. Pero a comparación... Pero ya es digerible para la sociedad, para los empresarios. Ya uno puede tomar medidas con cierta previsión, con cierta certeza, y además confía en que esto va a seguir reduciéndose. ¿Y por qué uno confía en que se va a seguir reduciendo? Porque, bueno, lo que ha logrado Milei en el primer año, que es el superávit fiscal, ha sido muy auspicioso. Pero además, después de la volatilidad de las variables del mercado que se produjo con el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde ganó Kicillof, y cada vez que un kirchnerista aparece... El mercado se asusta. Y lógico, porque sabemos que el kirchnerismo es proclive a los desequilibrios, a los desórdenes, a la emisión de moneda, al gasto público exagerado. Bueno, todo lo que nos gusta a cualquier ser humano, pero Seguro. después hay que pagarlo. Seguro. Y esto es lo que el kirchnerismo subestima, después que lo pague otro. Y ya no se puede pagar, no lo puede pagar otro. Entonces, hoy lo está pagando Milei, y creo que el resultado de ese electoral adverso generó una volatilidad en las variables, digamos, no peligroso, porque el déficit fiscal estaba controlado, había superávit, la emisión de moneda estaba controlada, pero había pérdida de confianza por el futuro. Un presidente como Kicillof genera desconfianza. Entonces, un posible presidente, Sí, digamos, ¿no es cierto? sí. Entonces se generó este proceso, pero muy rápido de reflejos. ¿La sociedad lo advirtió? El presidente Milei lo llamó al presidente Trump, que tiene ciertas afinidades ideológicas y políticas, y lo fue a ver y le pidió el respaldo. Y Trump rápidamente se lo dio, diciendo que quería apoyar a un país como Argentina y a un presidente como Milei, que estaba aplicando un plan liberal en Latinoamérica para evitar que fuera Argentina otro país más demagógico, populista, que contagiara a otros países también electoralmente. Y ese efecto se vio, por ejemplo, con lo que hizo Trump con Argentina, se vio con Chile, se vio con Bolivia. Digo, de a poco hay una transformación. Está volviendo de la derecha o el liberalismo a los gobiernos. Y eso es auspicioso, porque ya sabemos a dónde vamos con el socialismo, con el populismo. ¿Cuál es el resultado? Y claro, miren lo que Sí. es Venezuela, etcétera, y otros países. Cuba, Entonces, que acaba de y lo- admitir por primera vez que están en una crisis, digo, Ah, lo sí. blanqueó el presidente. y sí, y Argentina también, que llegó Fernández y Sí. Cristina y Massa, entregaron el gobierno con 52% de pobreza. Sí, Un sí, país sí, que y lo tiene ha bajado una ahora. riqueza enorme. Bueno, Seguro. pero termino esto, es Sí. decir, y el presidente Trump le otorgó el apoyo, y el secretario del Tesoro norteamericano, Besen. esto es lo increíble, también le dio el apoyo, diciendo que Estados Unidos iba a hacer
todo lo que fuera necesario para apoyar a Argentina para que logre que su plan económico se consolide. Le dijo que tiene todas las herramientas financieras Así y es. económicas sobre la mesa. Es para, más, para compró disponer. pesos, Sí, trajo dólares de Estados insólito Unidos. en la historia. Nunca Manuel. sucedió, en la Comprar historia del pesos. mundo, Sí. salvo el plan Marshall, que fue una situación Claro, muy especial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la forma en que Estados Unidos se alineó con Argentina generó una especie de tranquilidad y de calma que fue muy beneficiosa para el país. Y el tercer hecho muy auspicioso es que el 26 de octubre todos pensábamos que Milei iba a no conseguir el tercio para poder sostener los vetos que a veces el kirchnerismo le aprueba leyes para dinamitarle el equilibrio fiscal. Y él tenía que vetarlo y resulta que para eso necesitaba tener un tercio por lo menos de la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, y resulta que no solamente consiguió el tercio, sino que ganó de forma avasallante las con elecciones. aliados. Y que un presidente liberal que está haciendo reformas para ordenar la macroeconomía en el país haya tenido el apoyo de la sociedad argentina, que ha estado muchos años contaminada con el populismo y la demagogia, ha sido un hecho muy auspicioso. Décadas atrás, es cierto, Muy la auspicioso. inflación mensual sigue siendo alta, pero comparada con lo que la recibió, ha bajado bastante. Ahora, estas reformas que estaría a punto de meter, laboral, va a tener presupuesto después de 2 periodos, y otras reformas más, ¿va a llevar a que esa inflación núcleo que le cuesta bajar del 2% sea más auspiciosa? Sí, faltan varias cosas para hacer, por eso es que la inflación aún está como detenida en ese escalón del 2%. Una de las cosas es acelerar las reformas estructurales. La reforma laboral es muy importante, no solamente para, digamos, beneficiar al sector laboral, que en este momento un 45% del sector laboral está en la informalidad. Claro. Y entonces eso es muy injusto, no tiene jubilaciones, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. Todos trabajan por cuenta propia, como monotributistas o lo que sea. Y eso, la verdad... Por el miedo de los empresarios de tener claro, un empleo los en blanco empresarios prefieren tener la gente en negro, los pequeños empresarios, que tenerla en blanco por los riesgos que significa, primero el costo, y después el riesgo que significa también con la indemnización y las leyes laborales, que han sido... Hasta la justicia también actuó de manera un poco irresponsable, otorgando fallos muy negativos para pequeñas y medianas empresas. Claro, claro. Bueno, y esto es lo que se está tratando de revertir, como la reforma también previsional, la reforma fiscal y también una reforma previsional. Miren lo que está pasando en la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que realmente está con un déficit pavoroso. Un déficit de 800.000 millones de pesos al año tiene la Caja de Jubilación de Córdoba. Seguro. Ya para cerrar, ¿no? Un abogado laboralista me decía, hoy tener un empleado en blanco significa tener un expediente judicial a corto o mediano plazo, ¿no? Con las leyes viejas, ¿no? Exactamente. Esas cosas mentalmente la Argentina tiene que cambiar, tiene que incorporarlas y tiene que aceptar reformas que van a beneficiar al sector laboral y por supuesto al sector empresario para que la economía pueda abrirse definitivamente y que los consumidores no sigamos pagando precios altos y productos ineficientes por una economía cerrada y protegida, que lo único que hacemos es defender a empresarios que no invierten y que compiten sin necesidad de invertir. Exactamente. Y eso es injusto. Bueno. Gracias, contador, como siempre. Gracias a usted, un placer. Corte y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida. Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. ¡Se armó, se armó, se armó! ¡El 70-30!
el nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.